Bueno, vamos a comenzar. Estamos en nuestra segunda clase de escultura desde la modernidad hasta nuestros tiempos para la red de universidades G9, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Piracés, profesor del Departamento de Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Estimadas y estimados estudiantes, nuestra clase anterior estuvimos repasando desde dónde nacía la noción de la escultura, ¿no? Recordemos que vimos y que revisamos la historia del Paleolítico cuando hablábamos de la Venus Stratopigia, ¿no? Que eran estas esculturas del mundo antiguo, y veíamos cómo esa relación de justamente lo inmaterial era lo que había dado pie a generar estas imágenes que compartían el mismo espacio-tiempo que los espectadores, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo en esta presentación una imagen de una escultura muy, muy conocida, seguramente por todos ustedes, que es la famosa Venus de Milo, ¿no? Y esta escultura del escultor Milos, ¿no? Escultor griego, se ha hecho muy conocida justamente por la falta de su brazo. Recordemos que todas estas esculturas generalmente talladas en mármol, a través, digamos, de los años, de las guerras, iban sufriendo también cierto deterioro. Sin embargo, justamente eso era lo que le daba el valor. Y hay mucha especulación, por ejemplo, en la Venus de Milo, cómo tenía puestos los brazos, ¿no? Cuál era la posición de los brazos. Y hicimos el recorrido por esta escultura del mundo paleolítico, revisamos también lo que había sido la escultura egipcia, la escultura griega, la escultura romana, hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Habíamos tenido esa noción porque finalmente la asignatura se centra en la idea desde la modernidad. Entonces, para hablar de la modernidad, vamos a hablar de que hay un primer indicio que genera ese cambio de paradigma, ¿no? A finales del siglo XIX, la idea de las nuevas tecnologías que venían acompañadas ya de lo que era la revolución industrial, ¿no? Las ideas del positivismo, que hacían de la noción del pensamiento una utopía que iba a cambiar el mundo y que iba a solucionar los problemas de la humanidad, ¿no? Que el hombre a través de la razón iba a ser capaz de llegar a una sociedad justa, equilibrada, que iba a solucionar los problemas. Lo que sabemos no fue así, ¿no? Pero todas estas nociones de la técnica empiezan a afectar evidentemente los modos de ver la realidad. Hay un artista que es fundamental en la historia del arte y del principio de la vanguardia del siglo XX, que efectivamente comienzan en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Desde el 1900 en adelante. Entonces, cuando pensamos en estas nuevas tecnologías, pasa algo que es bien curioso, ¿no? Que es finalmente que los seres humanos tienen una nueva percepción. Por ejemplo, cuando apareció la locomotora, las máquinas a vapor, es primera vez que el hombre puede por sí mismo adquirir, digamos, tales velocidades. Estas velocidades, también el nacimiento de la fotografía, del cine, generan toda una preocupación de los artistas también por el movimiento. Y esa noción de movimiento es la que estamos viendo en esta obra, que es una obra emblemática del arte internacional, que se llama Desnudo bajando la escalera, hecha por el artista francés Marcel Duchamp. Esta obra dio inicio también a un movimiento que posteriormente se llamó futurismo, ¿no? Y los futuristas basaban su arte en la noción de lo que podría ser un mundo pensado en el futuro, como bien lo dice la palabra. Entonces su preocupación
por los desplazamientos del movimiento, por las dinámicas, por el pensar, digamos, la imagen ya no solo como una imagen de representación, que es un concepto que repasamos mucho en la clase pasada, ¿no? De la representación como una mímesis, una copia de la realidad. Aquí la idea fue justamente hacer aparecer aquello que no está disponible al ojo. Y este hacer aparecer genera en los artistas el interés por distintos fenómenos que tienen que ver con la óptica, que tienen que ver con el movimiento, que tienen que ver con las estructuras de los cuerpos. De ahí aparecen movimientos de vanguardia, que ya mencionamos el futurismo, también está el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc. Y todas estas vanguardias lo que plantean es justamente cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma del siglo XIX. Entonces, este desnudo bajando la escalera fue una pintura seleccionada en una gran exposición que se llamó Harmony Show, que se hizo en Nueva York, en Estados Unidos, para la cual el curador o el comisario de la exposición, que es la persona que está a cargo de la exposición, viajó a Europa a buscar artistas que formaran parte de esta exposición. Y ahí conoció a Marcel Duchamp, de quien estamos viendo esta obra, el cual expuso esta obra con mucho éxito en Nueva York, ¿no? Estamos hablando de la primera década de los años 20, ¿no? O sea, perdón, en la primera década del siglo XX. Pero ¿quién era este Marcel Duchamp? ¿No? Marcel Duchamp era un artista francés que provenía, digamos, de una familia de artistas, ¿no? Su hermano era escultor, ¿no? Y sus dos hermanos, uno era pintor, Duchamp Villon, y su otro hermano era escultor, ¿no? Y los tres, digamos, formaban esta tríada. Entre los tres se pusieron apellidos distintos para diferenciarse, y en la época de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, Duchamp, como francés, no participó de la guerra porque le encontraron que tenía un soplo al corazón, tenía una falla cardíaca, lo que le impidió ir a la guerra, cosa que para él tampoco era ninguna digamos, seducción. Él no tenía ningún sentido patriótico, ¿no? Era muy crítico de todos estos movimientos armamentistas. Sin embargo, en París, al verlo, a él caminando en las calles, la gente empezó a abucharlo porque estaba en edad de estar en el frente. Y eso fue muy crítico, lo que lo hizo abandonar París y radicarse en Estados Unidos. En Estados Unidos formó una gran alianza con muchos otros artistas, porque Marcel Duchamp era considerado uno de los hombres más inteligentes del siglo XX, lleno de ingenio y de propuestas. Y él en una exposición que se hizo, ¿no? en Estados Unidos, a través del Círculo de Artistas, que se formó en 1913, se juntaron y se hizo una gran exposición donde se juntaron aproximadamente 2.500 obras. Dentro de esas obras se presentó esta obra, que era una obra que el mismo Duchamp había mandado bajo el seudónimo de R. Muth en 1917. Marcel Duchamp era comisario también, era organizador de esta exposición en Nueva York. Y hubo mucha polémica en relación a esta obra que él presentó como una obra de arte. Marcel Duchamp acuñó ahí el término de ready-made en 1915 para describir su arte encontrado. Duchamp ensambló su primer ready-made titulado Rueda de Bicicleta en 1913. Su fuente, un orinal que firmó con el seudónimo de R. Muth, confundió al mundo del arte en 1917. En referencia a esta obra, el editorial de la revista
de Blindman en 1917 se dice: el hecho de que el señor Mood realizara o no la fuente con sus propias manos carece de importancia. La eligió, cogió un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y un punto de vista nuevos. Creó un pensamiento nuevo para este objeto. O sea, vamos para atrás. Cuando Marcel Duchamp presenta esta obra como una obra de arte, se genera toda esta polémica que trascendió hasta nuestros días. O sea, estamos hablando de más de 100 años, ¿no?, que se sigue hablando de los ready-made. Entonces lo que él pone en cuestión es cuál es el sentido del arte. Si el arte está en el objeto o el arte está en la idea que manifiesta el artista. Entonces, es interesante ver cómo Marcel Duchamp genera, ¿no?, este concepto del ready-made, que traducido al castellano sería algo así como algo que ya está hecho, ¿no?, o está prehecho. Entonces, cuando aquí le presento a Marcel Duchamp, ¿no?, cuando él genera, digamos, este concepto, lo que hace es, de algún modo, dinamitar los conceptos tradicionales que se tenían sobre el arte, sobre las disciplinas y sobre la escultura. Entonces de Marcel Duchamp no se habla tampoco como un pintor o como un escultor, sino se habla de la obra de Marcel Duchamp, porque ninguna disciplina fue capaz de clasificarla dentro de sus parámetros. Sin embargo, mucha de la obra de Marcel Duchamp se puede considerar como esculturas contemporáneas que estaban avisorando, ¿no?, lo que iba a ser todo el arte conceptual y el arte de los años 60, de los años 70, ¿no?, hasta nuestros días. Entonces el ready-made era justamente este objeto encontrado. Entonces, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, él le escribe a su hermano, ¿no?, que estaba en París. Recordemos que él se había radicado ya en Nueva York, por todo este problema que había tenido también por la guerra. Entonces le dice que puso una rueda de bicicleta embutida en un taburete de madera, y que a eso él lo llamó ready-made, un objeto prehecho. Y que lo que él buscaba ahí, al hacer esa obra, era que se generara una suspensión total del gusto. O sea, vale decir que un espectador de 1917, de 1914, tenía una noción de lo que era la escultura sin duda, y una noción de lo que era la pintura, el grabado, etc. Sin embargo, en una exposición de arte se encontraba con este objeto, no sabía qué pensar, porque no habían parámetros para clasificarlo. Esa sola condición hacía que esto inaugurara un nuevo espacio, ¿no?, un nuevo espacio en el arte. ¿Y cómo lo sabíamos? Es porque no teníamos la capacidad de clasificarlo. Y eso siempre sucede con lo nuevo. Aquello que rompe un paradigma no tiene punto de comparación. Entonces la obra de Marcel Duchamp y los ready-made se popularizaron en gran medida en Nueva York, pero también en Europa. También hay que decir que Marcel Duchamp acuñó este término de arte encontrado, o objet trouvé, ¿no?, que es como se dice en francés, que también es un término que se ocupa mucho en la pintura, o ready-made, ¿no? Pero el arte encontrado básicamente tenía que ver con exaltar que la mirada del artista era capaz de seleccionar un objeto, y por esa selección era capaz también de transformar su naturaleza. Porque, por ejemplo, el tema del urinario de Marcel Duchamp, él, al ponerlo en esa posición horizontal, al firmarlo con una firma de pintor y al ponerle fuente, tergiversa absolutamente su funcionalidad. De partida ya no es funcional. Y segundo,
él le da un nombre, y al nombrarlo hace que ese objeto se transforme efectivamente en una fuente. Entonces, el ejercicio del lenguaje permite que aparezca esta nueva realidad de las artes visuales. Un ejemplo bien cercano o que puede ser mucho más entendible es, por ejemplo, cuando ustedes van a un campamento, ¿no? O van de campamento a la cordillera o a cualquier lugar de la naturaleza. Llevan una carpa, ¿no? Arman la carpa, después arman el fuego y después buscan una gran piedra plana que la ponen y ponen unas piedras más pequeñas alrededor de esa piedra plana. Ponen arriba de la piedra plana los platos, la bolsa de sal, el arroz, el aceite, mientras hacen el fuego para cocinar. Y eso que era una piedra, en ese segundo se transforma en mesa. Entonces un compañero o una compañera le pregunta, Juan, ¿dónde está la sal? Está ahí sobre la mesa. Entonces eso que fue a través de los milenios una piedra, en ese momento se transformó en mesa y dejó de ser piedra. Un fenómeno similar es el que acontece en el ready-made, ¿no? O en el objeto encontrado, que al rebautizarlo, al renombrarlo, transforma esa naturaleza funcional con el lenguaje. Entonces, el fenómeno de Marcel Duchamp genera justamente esta pregunta y este quiebre con el arte, ¿no? Y con la escultura, porque estamos hablando de una asignatura de escultura contemporánea, y no podemos no considerar los trabajos de Marcel Duchamp también como esculturas simplemente por el hecho de que son objetos tridimensionales. Entonces, si hacemos un descarte lógico, evidentemente no es una pintura, no es una fotografía, no es un grabado, no es un texto, no es una canción. Entonces, su cercanía más próxima es la escultura. Él también hace un ejercicio similar con el secador de botellas, ¿no? Que este objeto que se utilizaba tradicionalmente en aquellos años, cuando todo lo que iba envasado era de vidrio y las botellas eran reciclables, etc., se lavaban y se embutían en estas varitas, ¿no? Que aparecen metálicas. Pero él nuevamente genera, ¿no? Esa firma. Y esta firma es la que nos lleva a la noción del pintor, ¿no? Del pintor que firma su cuadro, ¿no? Que firma su obra. Entonces, esta obra él se la mandó a hacer a su hermana, ¿no? A París, porque él ya estaba en Nueva York. Entonces le dijo, toma el secador de botellas, fírmale abajo, ¿no? Marcel Duchamp, y ponle la fecha y envíame una foto. Entonces, toda la noción del artista con la obra, que el artista es el que hace la obra, también se dinamita, ¿no? en esta reflexión. Eso hace que aparezcan un montón de ideas nuevas en relación al arte. Entonces, el quiebre y el paradigma que genera Marcel Duchamp es que el arte contemporáneo, que parte con Duchamp, se desplaza hacia un nuevo territorio. Entonces el arte contemporáneo ya no está en el objeto cosa, ¿no? Sino está en la experiencia del espectador, que es una cosa fundamental. Entonces en el arte contemporáneo, el objeto pierde valor y en lo que gana valor es la experiencia del espectador. Bueno, a través, digamos, de este movimiento de los ready-made, hay otros artistas también, como Man Ray o Francis Picabia, que comienzan a generar estas fusiones entre lo que era la idea de la pintura tradicional y ya objetos que estaban hechos, y se empiezan a integrar, aparece el collage, se quiebra, ¿no? Esa tradición de los soportes tradicionales.
¿no? Se quiebra esa tradición de la pintura y la tela, del mármol y la talla directa, o del modelado, etc. Y se empiezan a investigar nuevos lenguajes. Como en toda la historia del arte, esto no es de la noche a la mañana. Finalmente, siguen persistiendo las prácticas tradicionales, ¿no? Incluso hasta nuestros días. Pero aparece esta nueva corriente que es la que va llevando justamente la punta de lanza en el tema del discurso del arte, ¿no? Y en el discurso de la escultura. Él sigue trabajando con los ready-made, donde también trabaja conceptos que son nuevos, ¿no? Como la combinación de varios objetos encontrados es un tipo de ready-made que también se conoce como ensamblaje, ¿no? O ensamblage, ¿no? Que es el término que se utiliza generalmente en la ¿cómo se llama? En el arte actual, ¿no? Y aquí estamos viendo un ready-made, ¿no? Un assemblage, un ready-made, que se llama Winot Sinais Rose Célavy. Rose Célavy era el alter ego de Marcel Duchamp, ¿no? En el cual él se disfrazaba de mujer y escribía en una columna de un diario. Y lo hacía generalmente, eran comentarios de arte que eran muy irónicos. Y este es un encargo que le hace una millonaria, porque evidentemente en esa época, estamos hablando de los años locos, ¿no? Los años 20, el Charleston, ¿no? Donde había toda esa alegría que había generado también el término de la Primera Guerra Mundial. Entonces una millonaria le manda a hacer a Marcel Duchamp una obra, y él hace esta obra, ¿no? Y es una jaula que contiene un termómetro, un gibión, ¿no? O esto que esta pieza que está aquí, que en el fondo es como un esqueleto de jibia, ¿no? Y 151 dados de mármol, ¿no? Pero que finalmente parecen terrones de azúcar. Entonces, Marcel Duchamp también trabajaba todas estas cosas en códigos muy ¿cómo se llama? Metafóricos, muy crípticos, donde él le decía a esta millonaria que su vida parecía dulce, ¿no? Como los terrones de azúcar, pero que finalmente estaba presa por la jaula en una realidad que era absolutamente fría. Por eso el mármol, que también hace referencia a la muerte, a la lápida mortuoria, y el termómetro, ¿no? Que está justamente midiendo ese frío, ¿no? O esa frialdad. Entonces él tenía muchas formas con los millonarios neoyorquinos, que eran muy snob, y que veían siempre en Duchamp, que era francés, que era europeo, ¿no? Recordemos que en esa época Estados Unidos trata, digamos, de generar una vanguardia artística en Estados Unidos, que posteriormente también se hace durante la Guerra Fría, porque los valores internacionales del arte estaban en Europa, sobre todo en Francia, en Italia. Entonces aquí hay ciertos juegos irónicos, ¿no? Que se dan a través de la obra de Marcel Duchamp. Los últimos años de su vida, Duchamp preparó en secreto la que sería su última obra, y que sería armada solo después de su muerte. Miren qué interesante esto. Él se demoró 10 años en esto, por si acaso. Este es un diorama, ¿no? Un diorama finalmente es una suerte como de maqueta que tiene un fondo. Si ustedes han visto estos dioramas que están en el metro de Santiago, ¿no? Que generan escenas costumbristas, aquí en Concepción también tenemos en la Galería de la Historia, eso es un diorama, ¿no? Un diorama que se observa a través de un agujero de una puerta del Museo de Filadelfia. Lo que ahí dentro se ve es una parte del cuerpo de una mujer ostentado una lámpara en un paisaje rural. El título añade aún más incertidumbre a la lectura que se puedan hacer de la obra. Dados, 1, la cascada, 2, el gas del alumbrado público. Existe otra lectura de la obra de Duchamp y por inclusión de todo el llamado arte moderno. Toda su obra es una burla al espectador, carente por completo de significado de ningún tipo. Dalí se mofaba abiertamente de la búsqueda de las lecturas
los críticos de arte moderno, se solía decir. Y les cuento que cuando fallece Duchamp, Duchamp fue un artista muy reconocido en su época, ¿no? Que tuvo fama internacional, justamente por los ready-made y por todo este revuelo que se generó en términos intelectuales. Y él pasó 10 años haciendo esta obra y invitó, después tenía todo planificado, ¿no? Cuando falleció, pidió que invitó a un montón de gente a ver su obra. Llegaron todos los intelectuales norteamericanos a ver a esta galería y se encontraron con un espacio vacío, ¿no? Se encontraron con este espacio vacío que al fondo había una puerta, seguramente de una bodega o algo así, y todos empezaron a especular de que, claro, de que ese era el vacío del sentido, era el vacío de la época, que no podía ser de otra manera, que Marcel Duchamp mostrara una obra así, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza esa especulación entre los intelectuales. Y en el momento del cóctel, uno de ellos se apoya, digamos, en esta puerta de esta bodega y por una cosa casual mira como por la rendija, ¿no? Por la rendija de estas tablas todas envejecidas, ¿no? A mal traer. Y al mirar por la rendija de esa puerta, descubre esto, ¿no? Descubre esto y ahí todo el público se sorprende de que efectivamente la obra era esta, ¿no? Esta era la obra de Duchamp, la que estaba ahí, que era una mujer desnuda, ¿no? En un paisaje, con una lámpara de gas, la cual tiene muchas, muchas especulaciones de cuál es su significado. Evidentemente la mujer es una suerte de maniquí, ¿no? Hay un artificio, hay todo un juego de artificio, que se dice que hace alusión a la vida, ¿no? Que hace alusión también a la luz del conocimiento, a la naturaleza, etc. Entonces es muy interesante ver cómo la obra de Duchamp, ¿no? Que pasa por todas estas etapas, ¿no? Desde la pintura hasta los ready-made y hacia todas esas reflexiones intelectuales, llega finalmente al final de su vida a realizar esta obra que fue realizada también con la que fue su esposa, ¿no? Quien lo ayudó durante todos estos años a ir terminando esta obra. Y ese es Marcel Duchamp. Acá seguimos con otro escultor que es fundamental, ¿no? Que es el escultor rumano Constantin Brancusi. Brancusi inaugura en la escultura algo que hasta ese momento tampoco se sabía, ¿no? O se había realizado, que era entender la escultura como un sistema. Entender la escultura como un sistema implica considerar que hay varias formas, ¿no? Que forman parte de la escultura, pero que se articulan en una lógica donde hay piezas separadas, ¿no? Entonces, a Brancusi, a este rumano, después de la guerra, el Estado, el gobierno le encarga hacer un homenaje a los jóvenes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y Brancusi genera un monumento, un memorial, una escultura, en la cual él pone 3 escenas, ¿no? Pero esas 3 escenas son una misma escultura. Entonces la primera parte o la primera escena se llama la mesa del silencio. La mesa del silencio, donde vemos una gran mesa, ¿no? Rodeada de estos asientos, donde evidentemente hay una metáfora, ¿no? De lo que significa la mesa. Estamos pensando de que si es un homenaje a los jóvenes que murieron en la guerra, la mesa se constituye en el lugar de encuentro de la familia. La familia se junta alrededor de la mesa a compartir el pan, a compartir el alimento. Pensemos en una familia que se reúne con su hijo que va a partir a la guerra, ¿no?
la última comida, ¿no? Pensamos también en la noción de la última cena cristiana, ¿no? Entonces la mesa, o el sentarse a la mesa, tiene toda una connotación que tiene que ver con la idea de la familia, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la amistad, de la fraternidad, de la unión, de juntarnos a compartir, ¿no? Entonces Brancusi genera esta obra y en el fondo, ustedes ven aquí en el fondo en perspectiva, hay un gran portal, ¿no? Que efectivamente es la continuación de esta escultura, que es esto, que se llama el portal. Entonces después uno caminaba hacia el portal, entonces si uno pudiese seguir la lógica, uno se cuestiona y se pregunta, bueno, ¿qué significa un portal? Un portal es un lugar por donde uno evidentemente pasa, ¿no? El portal marca lo que está afuera y lo que está dentro, un antes y un después, ¿no? Como este portal define lo que estaba antes de la guerra y lo que estaba después de la guerra. También es una metáfora de la despedida, ¿no? De esa familia que estaba sentada a la mesa y en la puerta despide a su hijo que parte a la guerra o que parte a esa existencia de la cual no se tiene noción. Posteriormente a esta obra, ¿no? Al portal, continúa la columna sin fin. O sea, se llega a esta suerte de construcción que es una columna, ¿no? Que se multiplica hacia el cielo. Entonces no está hablando de la noción que tiene que ver con lo que está arriba. Evidentemente no está hablando de la idea de la muerte. También nos está hablando de que de la base de la escultura, ¿no? Hay algunos teóricos que dicen que aquí Brancusi lo que está hablando es del plinto de la escultura. El plinto se le llama plinto a aquello que es la base de la escultura, ¿no? El soporte, ¿no? Generalmente esos cajones, y arriba de un cajón blanco está la escultura de mármol. Entonces hay algunos críticos que dicen que estos son un plinto sobre otro plinto, sobre otro plinto, sobre otro plinto, etc., ¿no? Entonces está hablando también un poco de ese vacío, ¿no? De ese vacío que se genera en la ausencia de la obra que está arriba del plinto, y que se multiplica ese vacío hasta el infinito. Entonces, en estas tres obras, ¿no? O en estas tres piezas, nos damos cuenta de que está este solo concepto que tiene que ver con un encargo único. Entonces, hablamos de sistema, ¿no? De un sistema porque opera en tres partes, pero tres partes que son parte, valga la redundancia, del mismo concepto. Entonces, Brancusi inaugura esa idea que va a tener mucha repercusión también después en su trabajo. Otro escultor fundamental y que también incorpora otro concepto, ¿no? Recordemos que hablamos de Marcel Duchamp con la idea del objeto encontrado, donde ya la escultura deja de ser ese objeto modelado, fabricado, y ya toma un objeto cualquiera y lo presenta como una obra tridimensional. Estamos hablando de Brancusi, ¿no? Que nos propone la idea de la escultura como un sistema. Y no podemos sino hablar de Alexander Calder, ¿no? Un escultor norteamericano que curiosamente no estudió arte, ¿no? Porque Alexander Calder era ingeniero. Sin embargo, Alexander Calder, como escultor, fue uno de los participantes del movimiento surrealista. El movimiento surrealista se fundó en Francia bajo la tutela del poeta André Breton. André Breton denominó las obras de Calder como móviles. Y los móviles de Calder proponían algo que nunca había existido en la escultura hasta ese momento, ¿no? Porque él también se definía como escultor, que también es algo importante. Que era básicamente que, como ustedes saben,
Todas estas eran obras que estaban hechas con metales, ¿no? Y que evidentemente se movían. Entonces la noción más tradicional de la escultura tiene que ver justamente con el yacer ahí, ¿no? La escultura se entendía como un lugar y como un objeto que generaba un hito en el lugar, donde había sido la batalla. Por ejemplo, en el caso de Brancusi, ¿no? Esta escultura, que era un sistema, este sistema escultórico estaba emplazado en una plaza que conmemoraba a estos jóvenes muertos en la Primera Guerra Mundial, pero era un cuerpo que era inamovible, ¿no? Yacía ahí. No sé, es como la misma noción que tiene Lautaro, ¿no? Que está en nuestra Plaza de Armas de la ciudad de Concepción. Yace ahí, ¿no? Está ahí de manera fija, ¿no? De manera permanente, inamovible. Sin embargo, Calder integra el movimiento a la escultura. Y el movimiento hace que la conceptualización de lo que es una escultura ya tenga la posibilidad de no necesariamente tener ese elemento del yacer ahí o de ser inamovible. Y inaugura un concepto que es mucho más interesante, que tiene que ver con el espacio-tiempo. Entonces, la escultura que solamente había habitado el espacio, o sea, vale decir el volumen, aquí ya incorporaba otro elemento, ¿no? Que era el espacio-tiempo y la velocidad, porque las piezas tenían la posibilidad de generar recorridas impulsadas por el viento, impulsadas por una brisa, impulsadas por alguien que las tocara, etc. Y eso hizo que también se abrieran muchas nuevas posibilidades de conceptualizar lo que era una escultura. Además, que que Alexander Calde también incorpora un elemento, o recupera más bien dicho, un elemento tradicional de la escultura, que es el color. Como dato, les cuento de que todas estas esculturas griegas, ¿no? O esculturas romanas, que generalmente, sobre todo las griegas, ¿no? Que siempre se piensa que son estas esculturas blancas de mármol, originalmente eran esculturas policromadas. Cuando las esculturas griegas se ven blancas, es finalmente porque la erosión del tiempo hizo que se fueran perdiendo sus colores. Pero originalmente todas esas esculturas griegas hechas en mármol eran totalmente polícromas, pintadas. Y en el mundo antiguo, la escultura no era concebida si es que no tenía color. Entonces Calder incorpora este elemento fundamental que tiene que ver con el movimiento y asimismo también la abstracción geométrica y el generar objetos que no tienen ningún relato. ¿A qué me refiero con el relato? Volvamos al trabajo que habíamos visto de Brancusi. En el trabajo de Brancusi había un relato, ¿no? Hay un desarrollo consecutivo de los sentidos de la obra. Sin embargo, en la obra de Alexander Calder, uno no puede preguntar qué es o qué representa, porque finalmente no hay una necesidad de representar o de dar un discurso literal, sino lo que se está haciendo es presentar una situación estética. Y presentar esa situación estética se llena con el sentido que le da el espectador. Entonces aquí también hay elementos que son bien interesantes también de considerar. Otro artista también importante y trascendental, Robert Morris, ¿no? Robert Morris, un escultor norteamericano que perteneció a los primeros movimientos del minimalismo. Recordemos, pues les cuento que el minimalismo eran obras de muy, ¿cómo se llama? De formas muy simples que hacían que el relato estético fuera muy geométrico. Entonces eran formas muy simples que después fueron derivando en aquello que se llamó trabajos de tierra, ¿no? O earthworks, ¿no? Como le decían los norteamericanos, que también se
derivó en arte, en el land art europeo y en la noción de arte y naturaleza. Aquí, en estos trabajos ¿cómo se llama? Del land art o de los earthworks, lo que se quería hablar era del arte y de la escultura, más allá del objeto cosa. Entonces aquí existe una disolución del objeto transportable, ¿no? Inclusive incluyendo también a Rodin y a todos los grandes escultores. Entonces se piensa en la escultura como un cuerpo que está en fricción con la arquitectura y con el monumento natural. Entonces, también se trabajan con ideas que tienen que ver con conceptos incluso hasta chamánicos, ¿no? Con espacios rituales. Estas obras son obras de los años 60. Robert Morris sostenía que esta obra que se llamaba Observatorio era una escultura en la cual acontecían tres tiempos, ¿no? Uno, que era el tiempo histórico, ¿no? Que era cuando la obra estaba hecha, ¿no? En este caso su tiempo era en los años 60. Lo otro era el tiempo del recorrido del espectador, ¿no? ¿Cuánto se demoraba el espectador en recorrer esto? Y lo otro era un tiempo astronómico. Aquí por estas pequeñas portales que ustedes ven, en determinada época del año se podían ver ciertas estrellas en los equinoccios. Entonces, por eso también se llamaba observatorio. Y esta obra, su tiempo histórico también se daba por las intervenciones que iba sufriendo a través con la naturaleza. Y esto también era considerado una escultura, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la escultura, vamos a pensar en una noción muy amplia de concepto. Entonces, posterior a esto también, ¿no? Viene lo que es el postminimalismo, y el postminimalismo tiene que ver con estas intervenciones en los paisajes, ¿no? Entonces, esta idea de sacar el arte o sacar la escultura de la galería hace que muchas intervenciones o muchos trabajos que están muy cerca también de lo que fue el arte conceptual, donde lo que tenía mayor valor era la idea más que el oficio de la obra, se genera ¿cómo se llama? Estas intervenciones, ¿no? Se trabaja el concepto de sit y de no sit, en el lugar y no en el lugar. Entonces se intervenía el paisaje, por ejemplo, a través de estos camiones con asfalto, cosa que en la época que estamos viviendo habría sido una atrocidad, pero en esos años todavía no era visto de esa manera, donde se decía que el ejercicio artístico estaba en la intervención que hacía el ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Un poco espejeando o recordando lo que nos decía Duchamp, ¿no? Que el arte finalmente estaba en la intención del artista y en la experiencia y no en el objeto. Y por otro lado, hay un ejercicio opuesto, que era el non-sit, que era traer el lugar a la galería, ¿no? Entonces, aquí se genera que se trae este material a la galería y se hace el movimiento inverso. Todo esto dentro de un montón de intervenciones que se hicieron para dar cuenta, ¿no? De que finalmente el arte era un constructo absolutamente humano. Aquí también estas tremendas intervenciones que hacía Michael Heiser, era cortar un cerro, ¿no? Y nosotros vemos a Heiser y vemos la proporción que esto tenía, que eran tremendos movimientos de tierra, ¿no? Que se hacían los norteamericanos. Y estas acciones también eran consideradas como escultura, ¿no? Eran consideradas como escultura en los años 60 a través de este movimiento que se llamaron los minimalistas, y estos trabajos se llamaban los earthworks, ¿no? O trabajos de tierra. Acá vemos otra vista del trabajo de Robert Morris, y vemos una obra también de Robert Smithson, el Spiral Yeti, que tenía que ver también con hacer estas intervenciones volumétricas en el paisaje. Todo este trabajo, ¿no? de
¿cómo se llama?, de movimiento de tierra, lo que pretendía era quebrar, ¿no?, el paisaje. Quebrar el paisaje para hacer aparecer la escultura como una intervención humana en un contraste con lo natural. Todas estas nociones y todos estos trabajos también tenían una carga ritual importante, ¿no? Recordemos que estamos en los años 60, la guerra de Vietnam, la época de los hippies, etc. Había algo en el ambiente que hacía que toda la especulación y la intelectualidad tuviese una vigencia, como fueron las primeras vanguardias del siglo XX, ¿no? Recordemos que a principios del siglo XX se generan estas primeras vanguardias artísticas que posteriormente como ese espíritu se reanima en los años 60, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos que había acuñado Duchamp entre los años, entre 1913 y 1920, vuelven a aparecer en los años 60, revolucionando totalmente el arte. Este post-minimalismo va llegando a ejercicios como impensados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un trabajo de Dennis Oppenheim, que también son considerados dentro del land art, o airwork, o esculturas en la naturaleza, que tiene que ver con estos anillos anuales. Y esto, en palabras del propio Oppenheim, era la forma más forzosa que él podría hacer frente a ese paisaje que era totalmente natural. Entonces, fueron todas estas intervenciones de un carácter muy intelectual. Diría yo que quizás el más osado, el más arriesgado, el que dibuja más el tema del arte fue este trabajo de Walter de María, que se llama Campo de Relámpago del año 77. También Walter de María se considera a sí mismo también un escultor. Pone como 80 postes, ¿no?, metálicos en un campo, en una planicie, donde se generan muchas tormentas eléctricas. Entonces, la pregunta que surge es decir, bueno, si es que esta persona es un escultor y dice que todos estos fierros, digamos, ¿no?, dispuestos en este lugar intencionadamente, son una escultura, o vamos a decir de que que la escultura es el paisaje, son los fierros y también son los rayos. Porque evidentemente él realiza este trabajo con la intención de que ésta acontezca. Entonces, esa intencionalidad nos hace decir de que el concepto de escultura tiene que ver con la elección del lugar, tiene que ver con la disposición, ¿no?, de estos pararrayos, y tiene que ver también con el rayo. O sea, vamos a decir que esto que estoy señalando con el cursor también es parte de la escultura. Así como decía Duchamp con el urinario, que finalmente la escultura era la decisión de él de nombrarla así. Entonces, nos vamos dando cuenta de que esto que se llamaba escultura ya empieza a transformarse en otra cosa. Acá vemos otros trabajos de los post-minimalistas, ¿no?, de los años 60. Un trabajo de Christo y Jean Claude, que son dos obras, ¿no?, que son artistas búlgaros, ¿no?, que después se radican en Estados Unidos, donde ellos comienzan a envolver cosas, ¿no? Eran grandes movimientos, eran grandes producciones que llevaron a Christo y Jean Claude, que eran pareja, ¿no?, una pareja de artistas, a envolver, por ejemplo, estas islas, ¿no?, con grandes cantidades de paño, o ¿cómo se llama?, este parque, ¿no?, donde envolvieron los árboles. Entonces, toda esta idea de envolver tampoco tenía una lectura literal, ¿no?, sino tenía que ver más que nada con el acto artístico de torcer la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque esto que era una suerte como de peluche rosado, ¿no?, o sea, de dimensiones gigantescas, ¿no?, porque estas dos son islas, ¿no?, eran trabajos pero maratónicos,
donde se tenía que involucrar la industria, etc. Entonces había todo un seguimiento que él iba haciendo también del proceso. Entonces ya nos damos cuenta de que la escultura, ya en estos trabajos, es una experiencia del espectador en el espacio. Así como esta, la más grande, la más importante que quizás ustedes alcanzaron a ver en las noticias, fue cuando Christo y Jean Claudette envolvieron el Reichstag alemán, ¿no? El Reichstag fue, bueno, y es actualmente lo que fue el Parlamento alemán, ¿no? Y que era un lugar muy simbólico porque evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial y de la intervención de Rusia y Estados Unidos, permaneció vacío. Era el signo de la democracia en Alemania. Y Christo y Jean Claude demoraron aproximadamente 10 años en las gestiones para poder realizar esta obra, ¿no? Más de 10 años. Sí, mucho más de 10, 20 años, si no me equivoco. Sí, en generar esta obra. Y esta obra tenía que ver con envolver absolutamente este tremendo edificio con estos paños, diciendo que también estas intervenciones vienen desde su denominación de origen, es la escultura. Aquí vemos la proporción con la gente que encontró esto, digamos, sorprendente. Esta parte tenía un sistema de luces que se prendían, y bueno, y eran intervenciones que después se sacaron, digamos, ¿no? Se sacó, el resto sigue funcionando normalmente. Entonces, todo ese ejercicio tenía que ver con que la noción de ese objeto o la noción de ese edificio cobró relevancia justamente por este acto de envolverlo. Acá vemos otras intervenciones más de los postmilenialistas. Running Face, que era una obra que también de Christo y Jean Claudette, que era imposible de verla. O sea, uno solamente tenía la posibilidad de ver una parte. Y aquí también hay una noción que es muy de la escultura, porque en la escultura yo puedo tener vistas, ¿no? Pero no la puedo ver de un solo golpe, porque no puedo ver al mismo tiempo la parte de adelante y la parte de atrás. Entonces siempre tengo vistas, ¿no? No la puedo ver completamente como veo una pintura, por ejemplo, que me ofrece solamente un plano. Entonces, Cristo también jugó con esa idea, ¿no? Posteriormente, también en Estados Unidos, se generó otra corriente dentro del arte que fue el hiperrealismo, ¿no? Entonces, acá vemos algunos datos de Don Hanson, ¿no? Que fue uno de los primeros en trabajar esta área, digamos, de la escultura, donde la escultura ya no únicamente, necesariamente, tenía que ver con estos problemas, ¿cómo se llama?, intelectuales, ¿no? O estas ideas tan abstractas, sino de alguna manera vuelve a la representación, pero de una manera brutal, ¿no? O sea, vuelve a la representación, pero ya no desde esa mirada romántica, sino vuelve a ese realismo o hiperrealismo, como se denominó, que lo que quiere mostrar que es algo tan verídico, tan real, que existe esa duda, que es más real que lo real, ¿no? Entonces, toda su obra se centra justamente en observar y criticar el sistema de consumo norteamericano. Entonces, todas estas obras que están enmarcadas dentro de lo que también se llamó el arte pop, ¿no? Tiene que ver con la autocrítica que hacen muchos artistas de la vida norteamericana, ¿no? O de las características de la vida norteamericana. Y todas estas obras, todas estas figuras son figuras hechas con silicona, ¿no? O sea, con un gran nivel de precisión, donde lo que se busca es manifestar a través de los personajes un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida muy propio de los años 60 y de esa época, ¿no? Vemos de algún modo el sobrepeso, la abundancia, esta idea, digamos, de la contradicción, ¿no? Entre el progreso y el deterioro, digamos, de una sociedad consumida por el consumo, ¿no? Como dice Salazar, ¿no? Consumida por el consumo, o el consumo me consume. Y ahí ya la escultura se va tornando también en un lenguaje mucho más crítico, ¿no?
más contestatario, ¿no? Ya no está hablando de la ensoñación, o no está encerrada, digamos, en una reflexión intelectual, ¿no? Sino nos está mostrando y nos está criticando y observando un estilo de vida. Entonces vemos cómo los grados de perfección son brutales, ¿no? Y cómo los personajes tienen que ver con la gente común y corriente. Entonces, la idea del canon griego, o la idea del héroe, la idea ¿cómo se llama?, del aristócrata o del burgués, que absolutamente disuelta, ¿no?, en estas esculturas de Duane. Posteriormente, ya en el año 96, aparece un artista, Ron White, que es un tipo que trabajaba en cine, ¿no? Haciendo efectos especiales. Y él genera un impacto con una exposición que hace en Inglaterra, con obras de gran formato, donde aplica todas las técnicas modernas en un realismo brutal. Sin embargo, él genera una diferencia importante con Duane Hanson, porque él trabaja con algo que tiene que ver con la escala. Entonces aquí hablamos de un concepto fundamental en la escultura que tiene que ver con la escala. ¿Y qué es la escala? Es la proporción del objeto en relación a nosotros. Entonces la escala es justamente uno de los lenguajes importantes de la escultura. Entonces vemos aquí esta obra, ¿no?, que estaba en este Museo de Arte Moderno de Londres, absolutamente realistas. Son obras hechas con una gran tecnología, son obras brutales y son esculturas que de algún modo recuperan, ¿no?, esa noción del objeto cosa desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Imaginemos este niño, ¿no?, este niño en cuclillas. Veamos el realismo que está hecho. Entonces, Ron Wax se arma, digamos, con todo su conocimiento técnico para llevar a estos personajes y plantearlo en esta exposición que tuvo una fama internacional y que puso nuevamente a la escultura en una primera línea. Todas sus obras, sin embargo, están diseñadas para relacionarse también con aspectos psicológicos de los personajes, ¿no?, aspectos psicológicos, y mostrar también la crudeza, ¿no?, de los cuerpos en un realismo brutal. Aquí vemos, por otro lado, cómo nuevamente trabaja con la escala ya en un sentido inverso, y por darles un dato, ¿no?, por ejemplo, cada pelo que tienen las obras se va poniendo de uno, ¿no? Entonces, él en una entrevista cuenta que una obra puede llegar a tener 10.000 pelos, o sea, 10.000 pequeños pelitos naturales que se van insertando uno a uno para darle esta apariencia. Esta fue la primera obra que hizo famoso a Ron Mueck, ¿no?, como escultor. Y fue una obra que se llama La muerte de mi padre, que estuvo en una exposición que se llamó Young British Artists, ¿no?, jóvenes artistas ingleses, ¿no? Y esos jóvenes artistas ingleses, de ahí salió una camada de artistas que ahora son, que de algún modo en el mercado del arte son los que venden caro y formaron parte de esto. Aquí vemos otras obras también brutales, ¿no? Esta obra es una obra que tiene 60 centímetros, ¿no? Y vemos el grado de realismo que tiene. Les pido por favor que silencien sus micrófonos, chiquillos. Y aquí vemos a Romuald trabajando también en una obra. Entonces, nuevamente, nos damos cuenta que la escala finalmente es aquello que me genera una sensación distinta frente a lo que estoy viendo. Porque la proporción es parte del lenguaje de la escultura. O sea, evidentemente, si yo veo esta figura
a una escala 1:1, o sea que vendría a ser una escala normal, no va a generar la misma sensación que verla de este tamaño. Entonces, esos elementos son constitutivos del lenguaje de la escultura. Aquí vemos lo mismo al revés, ¿no? Vemos este par de señoras, que yo les cuento la anécdota, que yo todavía no conocía a este escultor, y me mandaron esta foto, pero estaba como recortada. Y yo decía, bueno, y como que no le entendí mucho el sentido, y dije, bueno, esta señora, no sé, no sé, es muy... estarán viendo una exposición, una cosa así, y después me mostraron como la foto completa. Y ahí me di cuenta que no era una señora, sino eran esculturas de estas señoras, hechas con un realismo, pero brutal. Entonces, esa emoción, acá vemos otra también, un retrato del mismo, de Ron Mueck, es lo que también ahora genera la noción de, y es lo que podemos decir que es parte, digamos, de una nueva, de una nueva representación, ¿no? O de una nueva hiperrepresentación. Ahí vemos a Ron Mueck haciendo justamente ese ejercicio de ir poniendo los pelos. Y hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. Bueno, por lo que se darán cuenta, la escultura tiene harto, ¿no? Harta frontera, ¿no? Harto territorio. Oye, si les quiero saber si se pudieron meter a la página. No, no se han metido. Miren, si van a su correo, van a encontrar un link. Y les pido que presionen ese link y van a encontrar esta página. Van a apretar ese link y les va a aparecer esto. ¿Lo están viendo todo? ¿Se ve lo que estoy Sí, mostrando? profe. Sí, ya. Yo tengo una duda. Dime. Dígame, maestro, lo escucho. Ya, ¿qué es lo que hay que escribir ahí en la página? ¿Hay algún plazo como para escribirlo? Si tienen que hacerlo ahora. Ah, No, ya, ok. no Ok. le ponen su nombre y es una cosa que no tiene evaluación, pero quiero que pongan ahí qué es lo que ustedes entienden por escultura, ¿no? Ah, ya, Y ok. ponen su nombre y lo vamos a ir viendo todo, ¿no? Bueno. Así que les Ujú. pido por favor que lo hagan. Para escribir, les va a aparecer abajo un signo más, eso lo aprieten y les va a aparecer el título. Entonces yo ponte escultura, y yo voy a poner la escultura en el espacio. Listo, ¿no? Y le aprieto esto. Y aquí yo, por ejemplo, tengo ¿cómo se llama? Puedo cargar, por ejemplo, un archivo, ¿no? Y le puedo agregar, no sé, una foto, ¿no? Entonces le agrego una foto y todos vamos a poder ver esa imagen. ¿Ven? Entonces ahí voy y yo lo dejo ahí. Entonces esa es la mía. Después va a aparecer la de ustedes, etc. Perfecto. Aquí dice, recuerden enviar, poner su nombre. ¿La están viendo esta chicas? ¿Qué son para mí las esculturas? Las esculturas son una parte de la expresión de las experiencias y emociones del artista a través de la creación o recreación de objetos.
Claro, y aquí agregaron un anónimo y se entiende por escultura como el arte donde se modela algún material de manera representativa para plasmar la idea del artista. Debe ser un sentimiento, una experiencia, algo en específico como la representación de la figura humana en la cual se deja en la cual en la escultura del espacio-tiempo característico formado por las diferentes vanguardias, como el periodo griego donde surge la representación, un canon de belleza bien, pero no solo se genera un objeto dentro de la escultura, sino que también existe la escultura arquitectónica que deja en evidencia a gran escala como el diseño del edificio, etc. ¿No? Un nuevo concepto, entre otras ideas entonces, de la escultura es la representación de algo, experiencias y conceptos a través del tiempo, o bien de manera más simple se define como una obra realizada o un objeto nombrado por el escultor. Ya. A ver si son... entiendo la escultura como objeto que... Y ahí queda. No sé si pudieron entrar a la página. Ahí apretan un link que yo les envié y ese link les va a llevar a este lugar que se llama Padlet. Y ahí ustedes escriben y vamos a poder ver todos en el muro. Escriban algo que ustedes piensen, ¿no? Como una idea que tengan, ¿no? Finalmente es una didáctica para que podamos comentar la clase. No es necesario que me pongan algo filosófico, ni mucho menos, ¿no? Sino como una noción un poco en relación a lo que hemos visto. Ahí ya llegó, de la Catalina. Perfecto, Catalina. Para mí las esculturas son representaciones o imágenes de objetos o sujetos que ya existan, pero también que pudieran no existir, puesto que tiene que ver con la experiencia del artista, lo que conoce. Lo más importante de las esculturas es la experiencia del artista, más que el objeto mismo de la escultura. Cata, cuéntanos a qué te refieres con eso cuando dices pero que también pudiera no existir. O sea, es que muchos objetos o sea, muchas esculturas que usted mostró en las imágenes eran súper surrealistas, más abstractas, o sea, eran cosas que no existen, o sea, habían personas, eh, estaba ¿cómo se llamaba era como un urinario de Duchamp? Ah, Marcel Duchamp, sí. Sí, bueno, cosas que existían, objetos, personas, pero también habían cosas muy abstractas que en verdad no existen en realidad, sino que son como algo que piensa el artista, que puede funcionar, o sea, de acuerdo a su experiencia igual. Sí, bueno, finalmente aparece cuando es la escultura, ¿no? Entonces, claro, justamente tiene que ver con la idea. Aquí hay alguien que puso escultura, no puso el nombre, pongan el nombre para... Entiendo el concepto de escultura como la acción o arte de modelar varios materiales, espacios, y varios espacios, y que es realizado por un escultor. En este sentido puede entenderse la escultura como la expresión de la necesidad metafísica humana, es decir, la necesidad de entender y controlar la naturaleza. ¿Quién escribió esto? Yo, profe, yo lo escribí. Nico, Se me olvidó. Yo lo escribí. Nicolás. Nicolás, coméntanos. ¿A qué te refieres con eso? A eso que escribí. No, que uno al modelar ciertos materiales e influir en el espacio, de alguna forma está como expresándose y expresando la necesidad metafísica del ser humano, que es claro, de controlar el espacio, de influir en este, de modificarlo de alguna forma. Más por eso, así lo entiendo yo al menos. Y así es. Porque, claro, porque por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? De esto que yo les mostraba antes del váter de María,
que va a ir con esos 80 póster metálicos, y entonces uno siempre entiende el arte, no sé, como el objeto cosa, ¿no? Decir, esta Claro. misma pintura que está hecha. Pero de repente, ¿qué pasa cuando el arte ya se transforma en esto que son los rayos, ¿no? Que caen en ese lugar que está totalmente intencionado? Entonces, si está intencionado, el artista está pensando que eso va a suceder, entonces es parte, digamos, es parte de su idea, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido es inmaterial. A ver, ¿alguien más? Benjamín, ¿te resultó, no? Sí, profe, sí, escribí ahí. ¿Cuál es el tuyo? Creo que el que está más hacia la derecha, arriba de Anónimo. Este. Ese. Ya. Son por la parte de la expresión de la expresión. Tú fuiste el primero en escribir. Emoción del artista a través de creación, recreación de objetos reales, figuras abstractas. Por otra parte, también involucra la visión del espectador. A ver, explícame eso. Ya, esa me gustó. Ya, profe, es que a medida que iba viendo las esculturas que usted mostraba, intentaba darle una interpretación antes de que usted diera como una explicación. Y esto me pasó sobre todo con lo que fueron las esculturas de Constantin Brancusi, el ¿Sí? que hizo el sistema de esculturas, que estaba compuesto por 3 esculturas con respecto a la situación de guerra que le pidieron hacer. Con respecto a la interpretación que él tenía, yo concordé en lo que era como su visión con respecto a la mesa y las sillas que habían alrededor de la mesa. Comprendí desde el principio que podía tener que ver con la familia y con los asientos vacíos que prácticamente se dejaba al morir una persona. Pero tanto así como que concordé con su interpretación, también tuve mi interpretación propia con respecto a la tercera escultura de ese mismo sistema, que era la columna. ¿Cómo la viste tú? Porque yo la columna la interpreté como la base, la guerra, que la base era la guerra y que todo lo que estaba encima de la columna eran cuerpos humanos muertos. Era la muerte reunida dentro de lo que es la base, que es la guerra. Perfecto. Entonces eso fue lo que me hizo pensar que también en el espectador puede tener una visión diferente del artista y con respecto al mismo tema. Perfecto, sí. Mira, es muy lúcida tu interpretación, porque claro, efectivamente el tema de la muerte, claro, que se multiplica, porque de alguna manera cuando yo les contaba que estos críticos hablan de este plinto, ¿no? De esta base, ¿no? Como esta escultura que yo tengo aquí atrás, ¿no? Esto vendría a ser el plinto, ¿no? El plinto y esta vendría a ser la escultura. Claro, finalmente un plinto sin escultura vendría a ser, como bien tú dices, una metáfora, digamos, de la muerte, ¿no? O sea, como de aquello que no tiene esa expresión viva. Así que me parece muy acertada tu idea, Benjamín. Y que bueno, porque estas cosas, hay que decirlo, no vienen con un manual de explicaciones. Las obras de arte contemporánea no vienen con esa explicación del artista, ¿no? Entonces, es importante generar, ¿no? Una reflexión propia, o sea, uno identificar cuál es su experiencia y con qué uno lo va asociando, ¿no? Entonces, eso ya me daba dando cuenta de que la escultura no es una cuestión así quieta. Por algo partimos también la clase pasada cuando hablábamos de Baquedano, ¿no? De la escultura de Baquedano. ¿Por qué se generó toda esta cosa, toda esta revuelta con la escultura de Baquedano? Porque resulta que la escultura de Baquedano como objeto sigue irradiando significado, ¿no? Y ese significado es el que se fricciona, ¿no? O genera esa fricción con un contexto, ¿no? Que en este caso es un contexto social, un contexto donde se están replanteando muchos principios, muchos paradigmas. Entonces, la evidencia nos dice que la escultura emite significado. Entonces, las obras emiten significado. Y aunque uno no sea consciente, lo recibe igual, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí les cuento a las personas del G9, de las otras universidades, pasó algo muy similar en la Plaza Concepción, ¿no? Donde en una esquina estaba Pedro Valdivia y en la otra esquina estaba Lautaro.
A Lautaro no le pasó nada, ¿no? Pero a Pedro Valdivia lo votaron antes de que sacaran a Baquedano. Pero claro, como somos de provincia y no estamos en Santiago, no nos dieron mucha bola, la verdad, ¿no? Entonces, pero nos damos cuenta de que ahí hay un ejemplo claro. Entonces uno dice, bueno, si la gente era porque la gente quería votar escultura, ¿por qué no votaron la de Lautaro? Porque la de Lautaro genera irradia un significado que no fricciona con el contexto, sino que coincide, ¿no? Pero el otro se friccionaba, ¿no? Porque tiene que ver con la conquista, con la imposición de una cultura, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo de pronto algo tan, que de repente nosotros lo vemos tan, pasa desapercibido en la ciudad, tiene un sentido profundo. Comentarios. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, la próxima clase vamos a tener nuestra última clase teórica y ahí también les voy a hacer el encargo del ensayo. Para eso, este mismo video también se los voy a grabar, se los voy a subir para que lo puedan revisar. Y el ensayo es un ensayo que va a tener que ver con un punto de vista de ustedes frente a la escultura. Y para eso tienen que tomar insumos las mismas clases que hemos estado realizando y las cosas que hemos conversado. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que estén muy bien. Cuídense. Oye, no hagan fiestas, por favor. ¿Ah? Está la escoba en el país, no hagan fiestas, no carreteen. Quédense en su casa. Vean harta tele, Netflix, no sé, computador, pero no salgan. Mira que ahora lo que están cayendo son, ¿cómo se llama? Son la gente más joven. Así que eso, cuídense mucho, estén muy bien, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, profe. que esté bien. Estén bien. Luego, chao. Chao, profe. Chao.